que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido proclamando la identidad de Jesucristo, el misterio de Jesucristo. Nuestra fe católica, ¿no? El reconocer en Jesús a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que se llama el dogma cristológico, el dogma trinitario que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, que estaba lógicamente en la Sagrada Escritura, pero que la manera de formularlo, de decirlo, a lo largo de los siglos se ha ido formulando, está en las paredes de las basílicas de Belén perfectamente recogido. Y allí están recogidos los 7 grandes concilios ecuménicos y luego los concilios también, digamos, regionales. Entonces, pone primero Nicea, que fue el año 325, donde se condenó al arrianismo, el arrianismo que negaba la divinidad de Jesucristo. Luego dice, primer concilio de Constantinopla, 381, etcétera, etcétera. El concilio de Éfeso, en el que nos referimos a María como Madre de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Los 7 grandes concilios están puestos, representados en las paredes de aquel lugar. Avanzamos más. Los episodios evangélicos que también se ubican en Belén son el nacimiento y la visita de los pastores. Entonces los peregrinos, recordáis que aparte de visitar el mismo lugar del nacimiento de Jesús, vamos también antes o después, pero generalmente antes, a Bethsahur, que está pues a unos pocos, a 2 kilómetros así o 3, que es el campo de los pastores, el campo donde estaban los pastores, donde los ángeles se les mostraron y les dijeron, id a Belén, que os ha nacido un Salvador. Y ese Bethsahur, ese campo de los pastores, es el lugar del gloria, porque los ángeles, cuando se mostraron a los pastores, allí se mostraron con el himno del gloria, ¿no? Bueno, por lo tanto, primer pasaje, nacimiento y visita de los pastores. Luego viene la adoración de los magos en la propia gruta donde está la estrella de Belén, donde Jesús nació. Allí al lado hay allí al lado digo 3 metros, a 3 metros, 4 metros, un altar en el que se venera la adoración de aquellos 3 personajes magos de Oriente. Y luego se venera también, lógicamente, la huida a Egipto y la muerte de los inocentes. Un detalle. Lógicamente, para conjugar el Evangelio de Lucas, ¿no?, y el Evangelio de Mateo, pasa lo siguiente. Dice, a los 40 días fue Jesús llevado al templo. Lógicamente, ¿desde dónde fue Jesús llevado al templo a los 40 días? Desde Belén. O sea, es decir, Jesús nace en Belén. Llegan esos hombres de Oriente y en la adoración. A los 8 días era circuncidado. A los 40 días subía al templo. Sube al templo todavía desde Belén, obviamente. Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. Luego era fácil subir y bajar. Y después es cuando, volviendo de Belén, viene ese momento en el que a José se le anuncia, oye, iros de aquí, porque Herodes busca al niño para matarlo. Viene ese anuncio y huyen a Egipto. Bueno, pues hay una tradición que se data por el siglo IV. Esto no está en la Sagrada Escritura. Hay que distinguir lo que está en la Sagrada Escritura y lo que es una tradición que dice que la Sagrada Familia, en ese tiempo intermedio, que pudieron ser 2 meses o 3 como mucho, ¿no?, entre que nace Jesús,
van los magos de Oriente, a los 40 días presentan al niño en el templo, después de la presentación vuelven a Belén y entonces viene el sueño de José y huyen a Egipto. ¿Qué tiempo pudo ser ese? Pues no lo sabemos, pero 2 meses, 3. Hay una tradición que dice que esos 2 o 3 meses se reinstalaron en algún otro lugar. O sea, que aquel lugar primero, en el que aquella noche precipitada que habían llegado a Belén, que no había sitio en la posada, pues de alguna manera que el lugar encontrado aquella noche no fue el que esos 2 o 3 meses posteriores utilizaron, sino que se reubicaron en alguna otra cueva un poco más acogedora. Y por eso es que también los peregrinos visitamos la Gruta de la Leche. ¿Os acordáis de ella, los peregrinos, no? La Gruta de la Leche, donde María amamantó a Jesús. Gruta de la Leche, que cuidan los franciscanos, veneran los franciscanos. Como digo, es una tradición antigua que viene del siglo IV, y que, bueno, además le tiene una gran devoción pues las madres, incluso las madres que tienen dificultad en tener descendencia, y también pidiendo por la salud de los niños. Bueno, y luego está el episodio de la huida a Egipto. El episodio de la huida a Egipto desde Belén es un episodio que pone en valor al máximo la figura de San José. Porque claro, si para algún momento Dios había elegido a San José, fue para ¿no? Bueno, para todo, ¿no? Pero especialmente ahí es cuando le tocó dar el do de pecho, que se dice, ¿no? Cuando en ese momento recibe ese anuncio, vete de aquí, que vienen a por el niño. Imagínate, José, con qué responsabilidad coge al niño, coge a María, los carga, vámonos de aquí. Esa figura es siempre discreta, siempre en segundo plano de José, que pasa desapercibido, pues también allí, en aquel lugar, nos conmueve, ¿no? Nos conmueve pensar cómo José tuvo en ese momento que tomar la primera línea, en primera línea, ¿no? Ahí sí que no pudo quedarse en segundo lugar. Y obviamente nos acordamos mucho de ese pasaje evangélico porque nos recuerda que el Hijo de Dios fue también un prófugo. Fue alguien que tuvo que marchar de su país para salvar la vida. Y claro, y vemos lo que está ocurriendo ahora en el mundo, tanta gente huyendo de sus países, ¿no? Y uno no puede por menos de acordarse de que esa historia pues la vivió Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? No lo sabemos, pero sí que dice, cuando falleció Herodes, que fue al poco tiempo, recibió el anuncio de que regresasen. Y entonces en el regreso no vuelven a Belén, sino que vuelven a Nazaret. Ese es un poco el encuadre de esa presentación.